Todavía siguen algunos hermanos sin poder entender el misterio de la virginidad perpetua de María. Y en medio de sus dudas han tratado de buscar en la Escritura lo que no existe. Y han tratado de colocarle a la Santísima Virgen María hijos que no tuvo. Yo quisiera, si usted me permite, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, profundizar un poquito más en este tema, partiendo de un escrito. Si usted me lo permite, no es palabra de Dios, pero la Iglesia Católica acepta revelaciones particulares, no las impone como si fueran palabra de Dios. Pero lo que me agrada de esto es que hay experiencias que por un lado son lógicas y por otro lado pueden hacer mucho bien al alma. Así es que si usted quiere escuchar esta respuesta, le invito para que se siente y se tome su tiempo. Les voy a ir leyendo, y en la medida en que les voy leyendo, si veo la necesidad de aclarar alguna cosa o ampliarla, lo voy a hacer. A usted le pido un poquito de paciencia, y mientras yo estoy hablando este tema, pídale al Espíritu Santo que le muestre la verdad. Dice Jesús. Esto que voy a leer a continuación es un escrito de una mujer que se llama María Valtorta, que teniendo limitaciones físicas, no voy a decir cuáles para no rajarme, no podía pararse de su cama, pero por lo menos podía escribir. Dios le permitió un don maravilloso, o más bien Jesús, de poder conocer muchísimas cosas que Él le mostraba y le revelaba a través de visiones, tanto como lugares, y estamos hablando desde el momento en que Joaquín y Ana tuvieron a la Santísima Virgen María hasta la Asunción. No nos metamos con el tema de la Asunción para no preocuparnos por eso, si María subió al cielo o no subió al cielo, si murió o no murió, eso es otro tema. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a mirar lo que dice Jesús en este texto. Hablándole a María Valtorta, en algunos pasajes que ella escribe, aparece Jesús hablándole. Hay veces la Santísima Virgen María, pero al final serán ustedes los que juzgarán o no. Vuelvo y les digo, esto no es una imposición, pero si vas a buscar concordancias con la Sagrada Escritura, felizmente las vas a encontrar. Por eso me gusta y por eso lo comparto contigo. Dice Jesús, y también esta serie de visiones terminan así: hemos ido mostrándote las escenas que precedieron, acompañaron y siguieron a mi llegada, no por ellas mismas, que son muy conocidas, sino para la aplicación en ti y en los demás del sentido sobrenatural que de ellas se deriva, y para dároslo como norma de vida. Estas escenas son muy conocidas, aunque haya que decir que han sido alteradas por elementos que se han ido superponiéndose con los siglos, debido siempre a ese modo de ver humano que, pretendiendo dar mayor gloria a Dios y por ello queda perdonado, transforma en irreal lo que sería tan bonito dejar real. Hago una pausa aquí. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque nosotros, con nuestra razón humana, tratando de meterle razón a todas las cosas, hemos tratado de poetizar, de justificar algunas cosas a nuestro pensar humano, no al pensar de Dios. Miren que aclaro esto: tratando de entender algunas realidades de la vida, le hemos aplicado la hermenéutica humana, la exégesis humana, la explicación humana, en lugar de entender y aceptar con fe el pensamiento de Dios. Por eso dice, ellos han vuelto irreal lo que era real, y por eso se les perdona. No porque hayan vuelto irreal lo real, no,
sino porque dice, pretendiendo dar mayor gloria a Dios. Bueno, seguimos. Porque ello no disminuye mi humanidad ni la de María. De la misma manera que ver las cosas en su realidad no ofende a mi divinidad, ni a la majestad del Padre, ni al amor de la Trinidad Santísima. Antes bien, con ello resplandecen los méritos de mi Madre y mi perfecta humildad, y refulge la bondad omnipotente del eterno Señor. El decálogo es la ley, mi evangelio, la doctrina que os la hace más clara y más atractiva de seguirse. ¿Qué cosa la ley? ¿Serían suficientes esta ley y esta doctrina para obtener hombres santos? Pero vuestra humanidad os pone en muchas dificultades, humanidad que verdaderamente en vosotros sobrepuja demasiado al espíritu, que no podéis seguir estos caminos y caéis, os detenéis descorazonados. Os decís a vosotros mismos y a quienes quisieran haceros caminar citándoos los ejemplos del Evangelio, pero Jesús, María y José, y así todos los santos, no eran como nosotros, eran fuertes, han sufrido, pero han sido inmediatamente consolados, fueron aliviados incluso de ese poco dolor que sufrieron. No sentían las pasiones, eran seres que ya estaban fuera de la tierra. Ese poco dolor, no sentían las pasiones. Decía Jesús, el dolor fue amigo fiel nuestro, con los más variados aspectos y nombres. Recordemos cuando nosotros leemos la Escritura, que cuando se van dando algunos acontecimientos, se nos narra también los dolores que se producen. Por ejemplo, el hecho de la alegría de María, de poder concebir en su seno a un hijo de una manera sobrenatural, que más adelante le va a traer una gran dificultad, o por lo menos algunos dolores. Yo pensaría en algunos de ellos, por así decirlo. ¿Cómo le explico esto a mi papá y a mi mamá? Aunque posiblemente en esa época ya María no tenía ni papá ni mamá. Pero bueno, estaba comprometida con José. ¿Cómo le explico yo esto a José? Un dolor. ¿Sí? Cuando Jesús nace, no todo es alegría, porque pocos días después de haber nacido, les toca salir huyendo a una tierra lejana y abandonar su casa. Y miren lo que nos dice el texto. Las pasiones, no uséis mal la palabra, llamando pasiones a los vicios que os sacan del camino recto. Llamadlos sinceramente y simplemente como lo que son, como vicios, y además capitales. No es que nosotros ignorásemos los vicios. Teníamos ojos y oídos, y Satanás hacía danzar ante nosotros y a nuestro alrededor toda clase de vicios, mostrándonos en los vicios toda su carga de suciedad o tentándonos con sus insinuaciones. Mas estas porquerías y estas insinuaciones, tendida como estaba la voluntad nuestra de querer agradar a Dios, en vez de producir lo que se había propuesto Satanás, producían todo lo contrario. Y cuanto más insistía él, más nos refugiábamos nosotros en la luz. Quiero hacer una pequeña pausa en este punto porque a nosotros nos sucede algo muy contrario. En primer lugar, nosotros no permanecemos muy unidos a Dios, y en lugar de generar resistencia a las tentaciones y a los pecados que se nos pasean por enfrente, muchas veces desafortunadamente los consentimos. No solamente los consentimos, sino que los acogemos. Ahí es donde yo digo que muchos de nosotros desafortunadamente nos quitamos el sombrero gustosamente ante ciertas situaciones
de tentación. Todo lo contrario que sucedía con Jesús, con María, porque ellos se refugiaban en Dios. Y cada vez que el demonio hacía pasar más insistentemente pornografía, hechicería, brujería, alcoholismo, drogadicción, asesinato, robo y todo ese tipo de cosas, ellos más despreciaban esas cosas y más se refugiaban en la luz de Dios. Por asco, hacía las tinieblas fangosas que nos ponía ante los ojos del cuerpo y del espíritu. Pero no hemos ignorado las pasiones en sentido filosófico entre nosotros. Y dice Jesús, amábamos la patria y con ella a nuestra pequeña Nazaret, más que cualquier otra ciudad de Palestina. Tuvimos afectos hacia nuestra casa, hacia los parientes y hacia los amigos. ¿Por qué no íbamos a tenerlos? Pues no nos hicimos esclavos de los afectos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ellos manejan pasiones. Es natural tener pasión, pero pasiones en el buen sentido, como lo dice Jesús. Amar al papá, amar a la mamá, amar la casa, amar el trabajo, amar la tierra, añorar la tierra. ¿Sí? Y no como nosotros lo hemos convertido, que llamamos pasiones a los vicios. Y es algo que él quiere aclarar. Porque nada sino Dios debe ser Señor. Antes bien, hicimos de ellos buenos compañeros nuestros. ¿Qué cosa? Las pasiones y los buenos sentimientos. Se convirtieron en buenos compañeros. Mi madre gritó de alegría cuando, pasados aproximadamente 4 años, volvió a Nazaret y puso pie en su casa y besó esas paredes entre las cuales su sí abrió su seno para recibir en su vientre la semilla de Dios. José saludó con alegría a los parientes, a los sobrinitos, crecidos en número y en edad. Gozó al verse recordado por sus conciudadanos y al ver que por sus dones en el oficio lo buscaron enseguida. Yo fui sensible a la amistad, sufrí por la traición de Judas, como por una crucifixión moral, y que ni mi madre ni José antepusieron su amor a la casa o a los familiares a la voluntad de Dios. Explico esta otra parte y vuelvo y la repito. Y que ni mi madre ni José antepusieron su amor hacia la casa o hacia los familiares a la voluntad de Dios. Y esto quisiera yo explicarlo con un texto del libro del Génesis, donde Dios llama a Abraham, capítulo 22 del libro del Génesis, y le dice: Abraham, ofréceme en sacrificio lo que más amas. ¿Ustedes creen que Abraham se puso a racionalizar y decir: pero Señor, no es justo, mira que vos me lo prometiste, que vos me lo diste y ahora me lo vas a quitar? No, Señor, yo no puedo creer que tú me estés haciendo esto. No, Abraham no cuestionó para nada el llamado de Dios, la petición de Dios. Inmediatamente salió con su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Lo que quiero decir con esto es que, al contrario de Abraham y al contrario de Jesús, de María y de José, nosotros anteponemos las cosas, anteponemos las personas antes que a Dios. No por eso en vano muchas personas hoy viven en unión libre, en adulterio, en idolatrías como el dinero, la hechicería, la brujería, la infidelidad, la pornografía, y todo eso lo están anteponiendo antes que a Dios. Así es que dense cuenta si la reflexión que estamos leyendo, aunque no sea palabra de Dios, nos edifica profundamente. Y yo no escatimé palabras, si había que decirlas, que me habrían de acarrear el rencor de los hebreos o la animadversión de Judas, es decir, el desprecio de Judas. Yo sabía y podría haberlo hecho. ¿Qué cosa? Que bastaba el dinero para sujetarlo a mí. ¿A quién? A Judas. Pero hubiera sido no a mí como redentor, sino como a rico. Es decir, si Jesús hubiese utilizado el dinero como un medio para retener a Judas,
Judas no hubiese mirado a Jesús como Señor y Salvador, sino como lo que los demás creían ver en Jesús, un rey poderoso, un rey a nivel humano que iba a liberarlos de una manera muy distinta a como Jesús o Dios en su plan divino lo tenía reservado. Pero no había venido para proporcionar satisfacciones humanas. Eso que a muchas personas les gusta, que creen que encontrarse con Dios o tener una relación con Dios es para que Dios, Señor, dame, Señor, saname, Señor, aliviame. No estoy diciendo que Dios está en contra de eso, sino que desafortunadamente muchas personas tienen una relación con Jesucristo como medio para conseguir cosas. Todo lo contrario es lo que Dios plantea. Pues una oración muy diferente sería utilizar las cosas como medio para llegar a Dios. Valernos de las cosas para justificar nuestra entrega al Señor. Y seguimos entonces leyendo. A nadie, mucho menos a los que había llamado. Es decir, Jesús no vino para proporcionar satisfacciones humanas a nadie, mucho menos a los discípulos. ¿Qué maestro habría sido yo, qué justo, si hubiese dado dinero a uno para su sensualismo mental y físico, y solo porque ese hubiera sido el modo de sujetarlo a mí? Aquí hay algo curioso, y es que desafortunadamente muchas personas se acercan a Dios para satisfacer caprichos. Piensa por un instante cuando pediste un trabajo, cuando pediste un empleo y viniste a la iglesia para orarle a Dios, hiciste un rosario, no sé cuántas oraciones, incluso promesas, pidiéndole a Dios que te diera un trabajo, y cuando te lo dio, ¿qué pasó? Lo empezaste a disfrutar en sensualidades y en banalidades humanas. Para ser grandes en mi reino hay que hacerse pequeños. Quien quiera ser grande a los ojos del mundo no es apto para reinar en mi reino. Qué cosa tan linda. Yo creo que nos vamos a gastar más de un video en esto. Paja es para el lecho de los demonios, porque la grandeza del mundo está en contraposición con la ley de Dios. Ya lo dice el apóstol Santiago. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y en este pequeño párrafo Jesús nos está diciendo, y lo va a explicar enseguida, los que quieren ser grandes ante los ojos del mundo no son aptos para el reino de Dios. Y mire por qué lo dice. El mundo llama grandes a quienes con medios casi siempre ilícitos saben conseguir los mejores puestos, y para hacerlo hacen del prójimo un escabel, es decir, una escalerita para subir. Se paran en los demás con tal de conseguir sus objetivos y se ponen por encima de ellos y los aplastan. El mundo llama grandes a los que saben matar para reinar, matar moral o materialmente, y arrebatan puestos o se enseñorean de las naciones y se enriquecen desangrando a los demás. Cualquier parecido con la realidad, ya Jesús lo dijo. Arrebatándoles la riqueza individual o colectiva. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo nuestros gobernantes nos están escurriendo por todas partes. Se inventan impuestos, se inventan una cosa, se inventan la otra. Nos están desagrando y no nos damos cuenta. Sigamos honrándolos, sigámoslos alabando a ellos. El mundo llama frecuentemente grandes a los delincuentes. No. La grandeza no está en la delincuencia, está en la bondad, en la honradez, el amor, la justicia. Observad qué frutos tan venenosos, recogidos en su malvado y demoníaco jardín interior, os dan vuestros grandes, os ofrecen vuestros grandes. Es decir, miren ustedes, tantas personas que hoy nos gobiernan, y en lugar de darnos una vida más digna, siempre nos están dando cosas peores. Por decir algo,
Hoy en día se estimula para la educación, para descubrir inventos, nuevas tecnologías, nuevas medicinas, nuevas formas de practicar la medicina, pero desafortunadamente todas estas cosas las utilizan para enriquecerse ellos. ¿Quiénes pueden acceder a la tecnología? ¿Quiénes pueden acceder a medicamentos que sirven para tratar enfermedades? Los que tienen dinero. Fíjense cómo es verdad lo que nos dice Jesús. Deseo hablar de la última visión dejando de lado otras cosas. Total, sería inútil porque el mundo no quiere oír la verdad que le concierne. Esta visión da luz acerca de un detalle, citado 2 veces en el Evangelio de Mateo, una frase repetida 2 veces. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel. Y has podido ver cómo en la habitación estaba María sola con el niño. Se refiere a la visión que Dios le ha concedido a la vidente. Deseo hablar de la última visión. ¿De cuál visión? De la que había acabado de tener María Valtorta. Dejando de lado las otras cosas, total, sería inútil, porque el mundo no quiere oír la verdad que le concierne. Esta visión da luz acerca de un detalle citado 2 veces en el Evangelio según San Mateo. Una frase repetida 2 veces. Y aquí empieza Jesús a explicar lo de la pureza de María. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y en otra ocasión vuelve y le habla. Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Y has podido ver cómo en la habitación estaba María sola con el niño. Esta parte la está diciendo Jesús porque obviamente no somos nosotros los que tenemos la visión, es María Valtorta. La virginidad de María después del parto y la castidad de José sufren muchas agresiones por parte de quienes, siendo solo lodo putrefacto, no admiten que uno pueda ser ala y luz. Desdichados, cuyo fauno está tan corrompido y cuya mente está tan prostituida a la carne, que son incapaces de pensar que uno como ellos pueda respetar a una mujer, viendo en ella el alma y no la carne, incapaces de elevarse a sí mismos, viviendo en una atmósfera sobrenatural, tendiendo no a las cosas carnales, sino a las divinas. Aquí hago una pausa para, pues obviamente estos videos son para católicos, pero no faltará algunos hermanos no católicos que se metan a verlo, pero igual entre nosotros como católicos hay veces existen esas dudas de si es posible, como nos dicen algunos, que José y María después de haber nacido Jesús hayan tenido convivencia marital como cualquier otro matrimonio. Yo les hago una apreciación. ¿Existen hoy en día hombres y mujeres consagrados a Dios viviendo en castidad? ¿Sí los hay? No los oigo. Ah, sí los hay. Sí los hay. Mujeres que se van de religiosas y hombres que se van de sacerdotes o que se van de monjes. Pero entre ellos aún hay gente que no es casta, porque la virginidad y la castidad son cosas que vamos a ir entendiendo. Pero una mujer puede ser virgen en el cuerpo, pero no ser casta. Recuerden ese texto de Jesús que dice, aquel hombre que ha mirado a una mujer y ha pensado con ella mal en su corazón, ya ha cometido adulterio. Lo que está queriendo decir que su pureza en el corazón ya no existe, porque la deseó. Así es que en ese sentido se está hablando de castidad y se está hablando de virginidad. José y María eran vírgenes y eran castos. Bueno, yo meto la mano sobre todo por María, aunque Jesús nos está diciendo que el alma de ellos eran castos, es decir, que ellos no se estaban mirando de manera pasional.
Pasional, hablamos de pasión como algo lindo, como algo puro, ya lo habíamos mencionado antes. Más bien dejémoslo en el término vicioso. Ellos no se miraban con morbo, como nos vemos nosotros muchas veces, incluso entre algunos hermanos no católicos, que hablan del derecho que tiene el hombre a deleitarse con su esposa. En fin, pues bien, a estos que combaten contra la suprema belleza, a esos gusanos incapaces de transformarse en mariposa, a esos reptiles cubiertos por la baba de su lujuria, incapaces de comprender la belleza de una azucena, yo les digo que María fue virgen y sigue siéndolo, y que solo su alma se desposó con José, como también su espíritu únicamente se unió al Espíritu de Dios, y por obra de éste concibió al único que llevó en su seno, a mí, a Jesucristo, unigénito de Dios y de María. Qué bonito estas expresiones que está lanzando a Jesús, y miren cómo llama a las personas que son incapaces de mirar sobrenaturalmente el acontecer de Dios. En el video anterior donde hablo, María tuvo más hijos, precisamente respondiendo a esta inquietud, yo les digo, ¿cómo puede ser que Dios, nosotros digamos que es todopoderoso, que lo puede todo, y que sea incapaz de hacer algo tan pequeño como conservar la pureza de una mujer antes, durante o después del parto? Y estábamos hablando de acuerdo de que hay varias cosas con respecto a la concepción de Jesús que podemos mirar alternativas humanamente hablando. ¿Podía Jesús haber nacido de un matrimonio como cualquiera, es decir, como los nuestros acostumbrados, ellos unirse sexualmente y Jesús venir y simplemente Dios colocar su Espíritu Santo en él? Sí, podía haber sido. Sin embargo, no fue la forma en que Dios eligió. Otra segunda forma que podíamos mencionar era que Jesús podía simplemente en un lugar, en un culto, en una reunión donde la gente estuviera ahí orando, se apareciera, ¡puf! Y tampoco eligió esa forma. Hablamos de una tercera, y es que Jesús podía venir con majestad, como está anunciado en la parucía, que vendrá sobre las nubes del cielo con gloria y con poder, y tampoco eligió esa manera. ¿Cuál fue la manera que Dios eligió para que su Hijo viniera al mundo? Simplemente una manera sobrenatural. Una mujer sin ser tocada por un hombre queda embarazada. Y eso nosotros lo creemos, pero como tenemos el cerebro, dice Jesús, de putrefacto, que nos es imposible creer que un hombre y una mujer sean capaces de vivir castamente. Y seguramente que hoy en el mundo hay hombres y mujeres que son capaces de vivir así. Si ellos lo pueden hacer, incluso viviendo matrimonialmente, ¿por qué no José y María? Sigamos entonces. No se trata de una tradición que haya florecido después. ¿A qué se refiere? Al hecho de que digan de que María fue virgen antes, durante y después del parto. Eso no fue una tradición que alguien se inventó. Por un amoroso respeto hacia mi bienaventurada madre, se trata de una verdad conocida ya desde los primeros tiempos. Y cuando hace la referencia a los primeros tiempos, no estamos hablando de unos añitos antes de nacer Jesús, ni los primeros años de la iglesia, sino desde el pensamiento de Dios, desde el deseo de Dios. Ya Dios sabía cómo era que su Hijo iba a venir al mundo. Mateo no nació siglos más tarde, era contemporáneo de María. Mateo no era un pobre ignorante que hubiera vivido en los bosques y que hubiera sido propenso a creerse cualquier patraña e invento que le dijeran. Era un funcionario de Hacienda, como diríais ahora vosotros. Nosotros entonces decíamos recaudador. Sabía ver, oír, entender, escoger entre la verdad y la falsedad. Mateo no oyó las cosas por referencias de terceros, sino que las recogió de los propios labios de María, preguntándole a ella, llevado de su amor hacia el Maestro y hacia la verdad. Y no quiero pensar que estos que niegan la inviolabilidad de María piensen que ella quizás pudo mentir. Mis propios parientes, si hubiera habido otros hijos,
hubieran podido desmentir su testimonio. Santiago, Judas, Simón y José, aquellos nombres que muchos hermanos no católicos dicen desde la Escritura que son hijos de María y de José, eran discípulos de Mateo, eran condiscípulos con Mateo. Por tanto, este hubiera podido fácilmente confrontar las versiones, si hubiese habido otras versiones. Y sin embargo, Mateo nunca dice, oigan bien, porque aquí es donde Jesús entra en el meollo que otros hermanos utilizan para justificar que María tuvo más hijos. Dejémoslo que él mismo lo explique para que sea más interesante. Y sin embargo, Mateo nunca dice, levántate y toma contigo a tu mujer. Ya vamos a ver por qué, porque el mismo Jesús lo explica. Dice, toma contigo a la madre de él. Antes dice, virgen desposada con José, José su esposo. Y que estos no objeten que se trataba de un modo de hablar de los hebreos. Miren que ya Jesús está explicando, como si decir la mujer de fuera una infamia. No, negadores de la pureza. Ya desde las primeras palabras del libro se lee, se unirá a su mujer. Está hablando del Génesis, cuando están en la creación del hombre. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se la llama compañera hasta el momento de la consumación. Se le llama compañera hasta el momento de la consumación física del vínculo matrimonial. Y luego, después de la consumación, se le llama la mujer de. Vamos a mirarlo más adelante. En distintos momentos y en distintos capítulos, así se les llama a las esposas de los hijos de Adán y a Sara, llamada mujer de Abraham, Sara tu mujer, y también toma contigo a tu mujer y a tus dos hijas. Miren qué diferencia de expresiones. Y en el primer libro de los Reyes se dice, Elcaná tuvo dos mujeres y luego Elcaná después conoció a su mujer Ana, y también Elí bendijo a Elcana y a la mujer de este. Fíjense cómo Jesús está haciendo una diferenciación a cómo se llama a la mujer cuando hay consumación. De lo contrario, no se da, y esto no se da con María. Y también Elí bendijo a Elcaná y a la mujer de este. Y también el libro de los Reyes escribe, Betsabé, mujer de Urías Eteo, vino a ser mujer de David y le dio un hijo. Y que se lee en el libro azul de Tobías, lo que la iglesia os canta en vuestras bodas, para aconsejaros que seáis santos en el matrimonio. Se lee, llegado Tobit con su mujer y con su hijo, y también Tobit logró huir con su hijo y con su mujer. Y en los evangelios, o sea, en tiempos más contemporáneos a Cristo, en que por tanto se escribía con un lenguaje moderno respecto a aquellos tiempos, por lo que no puede sospecharse de errores de transcripción. Se dice, y precisamente lo dice Mateo en el capítulo 22, y el primero, habiendo tomado mujer, murió y dejó su mujer a su hermano. Y Marcos en el capítulo 10, quien repudia a su mujer. Y Lucas llama a Isabel mujer de Zacarías 4 veces seguidas. En el capítulo 8 también dice Juana, mujer de Cusa. Como podéis ver, este nombre no era un vocablo proscrito por quien estaba en las vías del Señor. Un vocablo inmundo, no digno de ser proferido y mucho menos escrito, donde se tratara de Dios y de sus obras admirables. Y el ángel diciendo, el niño y su madre,
os demuestra que María fue verdadera madre suya, pero no fue la mujer de José. Siempre fue la Virgen desposada con José. Eso sí lo dice la Escritura. Y esta es la última enseñanza de estas visiones, y es una aureola que resplandece sobre las cabezas de María y de José, la Virgen inviolada, el hombre justo y casto, las dos azucenas entre las que crecí, oyendo solo fragancias de pureza. A ti, pequeño Juan, así llamaba Jesús a María Valtorta, te podría hablar sobre el dolor de María por su doble, brusca separación de la casa y de la patria, pero no hay necesidad de palabras. Tú lo comprendes y ello te hace morir. Dame tu dolor, solo quiero esto. Es más que cualquier otra cosa que puedas darme. Es viernes, María. Piensa en mi dolor y en el de María en el Gólgota para poder soportar tu cruz. Es decir, está hablando Jesús a la situación que vive la vidente, porque ella vivía una situación de postración, como les dije al inicio. Nuestra paz y nuestro amor quedan contigo. Bueno, aquí está entonces esta reflexión que hace Jesús defendiendo precisamente la virginidad de su madre. Como lo dije al principio, esto no es palabra de Dios, tampoco es materia de fe, según lo dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, está bien, se aceptan las revelaciones particulares, porque Dios habla a veces para edificar la fe de las personas, y como podemos ver, esto no se contradice con las Escrituras, antes arroja luces para ayudar a entender algunos textos que mis queridos hermanos, muchos no católicos, han tratado de deformar, como dije al principio del documento, para glorificar a Dios. Es decir, Jesús dice, se les perdona lo que hacen, porque lo que hacen lo hacen por ignorar a Dios, pero en su falta de comprensión, porque no pueden ver las cosas como las ve Dios. Bueno, quedamos entonces así con este tema sobre María y sus hijos, en esta segunda entrega y última. Espero no tener que volver a tocar el tema, porque muchas personas preguntan y vuelven sobre el mismo tema. Entonces muchas veces uno opta por no responder comentarios, o por no colocarlos, o no aceptarlos, sencillamente porque ya están ahí. Si algún hermano tiene alguna inquietud, pues entonces que mire el canal, revise otros videos para que pueda darse cuenta de otros temas que ya se han dialogado. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.